amigos, es un placer estar otra vez con ustedes a través de este video. Espero que ustedes y su familia se encuentren bien en estos momentos. El tema que vamos a comenzar a ver es funciones trigonométricas. Esta es la parte 1 de 5 partes que vamos a hacer de este tema. Bueno, pues vamos a comenzar. Los objetivos de este tema es comprender el significado de una razón trigonométrica, es que tú memorices también las razones trigonométricas, que sepas encontrar las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y además que las sepas encontrar a partir de otra razón trigonométrica que te den en algún problema. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una razón trigonométrica? Para esto tenemos que recordar algo que ya hemos mencionado antes. En matemáticas, una razón es lo mismo que una comparación. Eso quiere decir que una razón trigonométrica es la comparación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, cuántas veces alcanza un lado en otro o cuántas veces es más pequeño un lado que otro. ¿Ok? Esto es comparar la medida de los lados en un triángulo rectángulo. A esta comparación, entonces, se le llama razón trigonométrica. ¿Ok? Pero, ¿cómo comparamos dos cantidades en matemáticas? Bueno, en matemáticas, una comparación de números se puede escribir de dos formas distintas. La primera como una razón, lo hemos visto ya cuando vimos el tema de proporciones, de esa forma. Yo estoy comparando el número A con el número B. En ese sentido que acaba de marcar la flecha A, estoy comparando con B, pero también lo puedo comparar como una fracción, A entre B, en ese sentido que está marcando la flecha. El resultado de esta fracción me va a decir qué tan grande o qué tan pequeño es el número A comparado con el número B. Un ejemplo numérico, vamos a suponer que queremos comparar el 15 con el 3. Pues lo escribiríamos así, 15 comparado con 3. Si lo escribimos como una razón, pues no nos dice nada. Pero si lo escribimos como una fracción y comparamos en ese sentido que me marca la flecha, el 15 con el 3, el resultado de la división es 5. Eso quiere decir que el 15 es 5 veces el 3. ¿Ok? Entonces, en este contexto nosotros vamos a comenzar a hablar de lo que son las razones trigonométricas, entendiéndolas como una comparación. Por lo tanto, la operación aritmética que vamos a hacer aquí pues va a ser una división muy sencilla. Al dividir dos lados de un triángulo, voy a saber la comparación o la razón trigonométrica de esos dos lados. ¿Ok? Bueno, ojo, algo muy importante. No es lo mismo comparar el 15 con el 3 que el 3 con el 15. En el primer caso, la comparación es así, la vimos en el ejemplo anterior, el resultado es 5. Pero si yo hago la comparación al revés, es decir, ahora quiero comparar el 3 con el 15, pues el resultado de esta división es 0.2. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Vuelvo a repetirlo. Significa que el 15 es 5 veces el 3. Pero en la segunda comparación, yo estoy diciendo que el 3 es 0.2 veces el 15. ¿Ok? Por eso quiere decir que pues el 3 está muy chiquito comparado con el 15. Entonces recordemos que las comparaciones pues se hacen en los dos sentidos. No me va a dar el mismo resultado si comparo el 15 con el 3 que el 3 con el 15. Bueno, entonces en un triángulo, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo, recordando un poco los elementos del triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es el lado más largo, aquí en color amarillo, y opuesto al ángulo de 90 grados, ¿ok? Esa es la hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. En este caso los puse en color rojo y azul para hacer alguna diferencia. En este caso el cateto rojo mide 2 unidades y el cateto azul mide 4 unidades. Si comparo el cateto de 2 unidades con el cateto de 4 unidades, formo la siguiente razón. Al comparar el cateto de 2 unidades con el de 4, me queda que la razón es de 0.5. Este numerito es la razón. ¿Qué significa?
Significa que el 2 es 0.5 veces el 4, es decir, la mitad. Ahora, si lo hago en sentido contrario, ahí marcada por la línea morada, si yo comparo el 4 con el 2, me queda que la razón es de 2. Esto significa que el 4 es el doble que el número 2, ¿ok? Entonces, estas son las comparaciones con los lados que nosotros vamos a estar realizando en las razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, ¿cuántas razones puedo hacer en un triángulo rectángulo? Es decir, ¿cuántas comparaciones? Pues vamos a ver. Yo aquí tengo un triángulo rectángulo, pero si tú te das cuenta, yo le he agregado una palabra a los catetos. Le he puesto la palabra opuesto en el caso del cateto azul y le he puesto la palabra adyacente en el caso del cateto rojo, ¿ok? Aquí es muy importante porque pues no podemos utilizar siempre colores, ¿no? Como yo lo hago en la presentación. Entonces tenemos que idearnos alguna forma de que tú identifiques de qué cateto estás hablando o qué cateto estás comparando. Con la hipotenusa no hay problema porque pues siempre es la más grande y un triángulo rectángulo solo tiene una hipotenusa, sin embargo tiene dos catetos. Entonces hay que hacer diferencia entre dos catetos. En el caso del cateto opuesto, se llama así porque yo tomo como punto de referencia un ángulo. En este caso el ángulo alfa que está aquí en color morado, ¿ok? El cateto que está enfrente se va a llamar cateto opuesto. Por el contrario, el cateto que forma parte del ángulo, nota que aquí está terminando el ángulo, el cateto que forma parte del ángulo se llama cateto adyacente. Te insisto que la hipotenusa, pues la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, así que no tenemos problema con la hipotenusa, pero sí con los catetos, porque solo hay una hipotenusa, pero hay dos catetos. Ojo, que esta nomenclatura va a depender de qué cosa, pues del ángulo, porque si yo tengo aquí, observa el segundo triángulo de la derecha, si yo tengo aquí el ángulo beta, entonces ahora el cateto opuesto vendrá a ser este que está acá abajo y el cateto adyacente vendrá a ser este que está aquí, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, lo que para alfa era el cateto opuesto, ahora para beta es el cateto adyacente. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que poner muy abusados porque tenemos que saber de qué ángulo estamos hablando para que nosotros podamos situarnos correctamente, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a insistir en la idea de que esto depende del ángulo que yo esté hablando, ya sea alfa o beta. Y si te das cuenta, el ángulo de 90 grados nunca lo tomamos en cuenta porque no tiene cateto opuesto, ya que el lado que es opuesto se llama hipotenusa. Por eso el ángulo de 90 grados nunca se toma en este tipo de imágenes, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿cuántas razones puede hacer en un triángulo rectángulo? Tenemos aquí la imagen que vimos en la diapositiva anterior y ahora voy a hacer un diagrama intentando explicar cuántas razones o cuántas comparaciones de las medidas de los lados de un triángulo se pueden hacer. Vamos a comenzar con la hipotenusa. Pues bueno, la hipotenusa, puedo comparar la medida de la hipotenusa con el cateto opuesto, ¿ok? En esa dirección que se marcó, la hipotenusa con el cateto opuesto. Pero también puedo comparar la medida del cateto opuesto con la hipotenusa, que como vimos hace un rato, pues no es lo mismo comparar el 15 con el 3 que el 3 con el 15. Así que aquí tampoco va a ser lo mismo comparar la hipotenusa con el cateto opuesto que comparar el cateto opuesto con la hipotenusa. Pero también puedo comparar la hipotenusa con el cateto adyacente y pues hacer lo contrario, ¿no? El cateto adyacente con la hipotenusa. Y también puedo hacer la comparación entre los mismos catetos, es decir, cateto opuesto con cateto adyacente o cateto adyacente con cateto opuesto. Si contamos las razones que me surgen en este diagrama, pues en total tenemos nosotros 6 razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas razones trigonométricas o cómo las vamos a nombrar? Mira,
Los nombres tienen orígenes muy antiguos, ¿ok? Entonces, quizá en un primer momento nos cause pues algún choque aprenderme el nombre, pero pues simplemente son nombres, ¿ok? Lo importante es relacionar el nombre con los lados del triángulo que están formando la razón trigonométrica. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi primera razón trigonométrica que se llama seno. Acuérdate que dijimos que tenemos que poner de qué ángulo estamos hablando. Por eso yo aquí pongo seno de alfa. Como el programa donde lo hice solo me admite en inglés, pues por eso aquí dice sin, pero también se puede escribir en lugar de I, se puede escribir una E para que diga sen como abreviatura. ¿Ok? Bueno, el seno, la razón seno, que se abrevia así, me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, en esa dirección que marcó la flecha, ¿ok? Lo contrario se llama cosecante y se abrevia así, CSC de alfa. Y en lo contrario, pues es relacionar la hipotenusa con el cateto opuesto, ¿ok? También la razón coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa en esa dirección y lo contrario se llama secante, ¿ok? La tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente en esa dirección y la cotangente me relaciona los mismos lados pero en sentido contrario, ¿ok? Ahora, en resumen, para que no nos confundamos y podamos abreviar todo esto que acabamos de ver, pero de una forma más sencilla, pues nos queda que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente es el cateto adyacente sobre el opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto es lo que te estoy pidiendo que te memorices, ¿ok? Esto es lo que yo te estoy pidiendo que te aprendas. Hay varias maneras de hacerlo. Algunos se la aprenden como si fuera una porra a la Coca-Cola, porque si te das cuenta, si nos fijamos solo en la parte de arriba, se forma una porra, mira. Coca, coca, hip, hip. Bueno, ya ves que en Estados Unidos dicen hip, hip, hurra, ¿no? Bueno, pues aquí también, mira. Coca, coca, hip, hip. Y al revés, ahora empezando desde abajo, con los denominadores, se forma el mismo patrón. Coca, coca, hip, hip. Entonces, a lo mejor te sirve esta estrategia para que tú te puedas memorizar estas razones trigonométricas. Sin embargo, también podemos observar algunos casos aquí interesantes. Si tú observas las flechas que yo puse ahí, te darás cuenta que son las razones que son contrarias o recíprocas. Es decir, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa y la cosecante es lo contrario, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. También el coseno cumple el mismo patrón con la secante y lo mismo con la tangente y la cotangente. Es decir, son razones recíprocas. Ya hemos hablado de esta palabra en el curso cuando yo les decía que le diéramos la vuelta a la tortilla. Ajá. Eso en matemáticas se llama recíproco. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, vamos a intentar hacerlo ahora sí con los dos ángulos. En este caso, yo tengo un triángulo donde se está marcando en color morado el ángulo alfa y en color rojo el ángulo beta. Y ahí tenemos los lados del triángulo. Si lo observas claramente, te darás cuenta que el lado más largo y opuesto al ángulo de 90 grados se llama C y por lo tanto los otros dos lados que me quedan se llaman catetos. ¿Ok? Así que vamos a empezar fijándonos exclusivamente en el ángulo alfa. ¿Ok? En el ángulo alfa, para alfa la hipotenusa es C. Sin embargo, el cateto opuesto vendría a ser el lado que se llama A.
y el cateto adyacente viene a ser el lado que se llama B. Sin embargo, para beta, la hipotenusa es el mismo lado, C. Sin embargo, para beta, el cateto opuesto, observa el mouse como lo estoy moviendo, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Es decir, si tú te das cuenta, están cruzados. Lo que para alfa es el cateto opuesto, para beta es el cateto adyacente. Es decir, están cruzados. Y lo mismo con el cateto adyacente para alfa, para beta es el cateto opuesto. Así que a partir de esto vamos a construir todas las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Así que vamos a comenzar. Seno de alfa, siguiendo aquí nuestro acordeón, seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto se llama A y la hipotenusa se llama C. Por eso aquí pongo la relación A entre C. Lo mismo hago con el coseno de alfa. El cateto adyacente de alfa es B y la hipotenusa de alfa es C. Por eso aquí puse B entre C. Lo mismo hago con la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Y los escribo aquí donde estoy haciendo mi tablita, ¿ok? Y continúo entonces con la cotangente, no voy a explicarlos todos para no saturar mucho, pero ustedes con calma pueden, pueden ir revisando o pausando el video para irse dando cuenta que efectivamente pues los lados están colocados como aquí se me menciona en mi resumen que anotamos, ¿ok? Ahora, para beta. Para beta tenemos que ser cuidadosos porque tenemos que entender que para beta el cateto opuesto se llama B y la hipotenusa pues sigue siendo C. Por eso cambia lo que yo tenía en alfa, ahora cambia en beta. Lo mismo para el coseno, porque el coseno es cateto adyacente y en beta mi cateto adyacente se llama A. Por eso aquí puse A entre C. Nota que la hipotenusa pues nunca cambia, ¿verdad? Lo mismo sería en tangente, cotangente, secante y cosecante. Te insisto, si quieres pausa el video y pues con calma observa para que puedas comprender pues cómo se fueron colocando los valores. Ahora, hace un rato yo puse unas flechitas y te hablé de lo que eran las razones recíprocas, ¿ok? Esas flechitas iban más o menos así. Ajá. La primera con la última, la segunda con la penúltima y la tercera con la cuarta. Recuerda, esto se cumple tanto para beta como para alfa. Ahora, recuerda que las funciones recíprocas son aquellas que están pues volteadas, por decirlo de alguna forma. Si aquí tengo A entre C, su razón recíproca va a decir C entre A. Si aquí tengo C entre B, su razón recíproca va a decir B entre C. Ojalá que estemos entendiendo esto de a lo que me refiero con las razones trigonométricas recíprocas, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, si tú eres observador, también te darás cuenta, por ejemplo, que el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. Y también el coseno de alfa me está dando lo mismo que el seno de beta. Hace un ratito te dije que los catetos estaban cruzados. Pues a esto me estaba refiriendo. Nuevamente aquí, si te das cuenta, la tangente de alfa A entre B es lo mismo que la cotangente de beta A entre B. Y así se cruzan varias razones trigonométricas. Bueno, pues estas razones trigonométricas que son seno con coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante, a esas razones trigonométricas se le llaman razones trigonométricas complementarias, ¿ok? Por eso es seno de alfa con coseno de beta. Ajá. Tangente de alfa con cotangente de beta. Nota que estoy haciendo un énfasis
en esta palabrita secante de alfa con cosecante de beta. Me dan los mismos resultados, si te das cuenta, ¿ok? Entonces, estas son estrategias para que tú puedas, de alguna forma, memorizar todas las razones trigonométricas, porque es parte del objetivo que se te está pidiendo para este tema, ¿ok? Bueno, antes de los ejemplos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, tenemos que una razón trigonométrica es la comparación entre dos lados de un triángulo rectángulo, ¿ok? También tenemos que en total son 6 razones trigonométricas por cada ángulo que nosotros estemos analizando, ¿ok? Ahora, también tenemos que las razones trigonométricas se deben sacar respecto a dos ángulos. En todos los ejemplos que vimos, pues hablamos de alfa y beta, que son dos ángulos. Y el ángulo de 90 grados, pues no se le sacan las razones trigonométricas porque mencionamos que pues no tiene catetos opuestos, ya que el lado opuesto al ángulo de 90 grados pues es la hipotenusa, ¿ok? Bueno, aquí va la tarea del video, que es muy sencilla, la verdad. Lo primero pues es memorizar las 6 razones trigonométricas de las que hemos hablado. ¿A qué me refiero con memorizar? Que si yo te pregunto coseno, tú sepas que coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Otra forma de cómo yo me voy a referir a esto va a ser, por ejemplo, ¿qué lados compara la razón seno? Entonces tú debes de saber, la razón seno compara el cateto opuesto con la hipotenusa. Y la razón cotangente, la razón cotangente es el cateto adyacente con el cateto opuesto. Eso es lo que tú te debes de memorizar, ¿ok? Bueno, también tenemos que hacer pues el clásico apunte de este tema que se subirá a la plataforma de Classroom como razones trigonométricas parte 1. Bueno, apunte de razones trigonométricas parte 1, ¿ok? Y para el próximo video que yo creo que lo voy a subir mañana, deben de tener una calculadora científica a la mano, porque pues yo voy a estar haciendo operaciones y quisiera que pues tú fueras siguiendo la dinámica de estas operaciones. Pues eso es todo, chicos, espero que aprovechen el tiempo solamente para memorizar. Si te das cuenta es un trabajo muy pequeño. También estoy anexando un PDF con las diapositivas que vimos ahorita para que si las quieres ver más despacio o de ahí sacar tu apunte, pues lo puedas hacer, ¿ok? Bueno, espero que te encuentres bien y saludos. Hasta pronto.